El doctor Earl Rose, un patólogo forense de amplia experiencia en autopsias oficiales, llegó a la sala de traumas y dijo que por tratarse de un homicidio cometido en el condado de Dallas, él realizaría la autopsia del presidente Kennedy. Minutos antes, el cadáver del presidente ya había sido colocado dentro de un ataúd. Los del servicio secreto le dijeron al doctor Rose que si no se apartaba, pasarían sobre él con el ataúd. Se trataba del presidente de Estados Unidos y por ello debían llevarlo a Washington. Todos maldecían, algo que me avergonzaba, pues detrás de nosotros estaba la señora Kennedy y también el sacerdote. Creo que no era el lenguaje adecuado en ese momento. Daba vergüenza. Es increíble cómo los adultos pueden reaccionar de un modo tan infantil al tratar de manejar una situación. El vicepresidente Johnson partió rumbo al aeropuerto y segundos después hizo lo mismo Jackie Kennedy al lado del cadáver de su esposo. Varias personas introdujeron el féretro en el avión presidencial. Minutos después, Johnson rindió juramento como nuevo presidente de Estados Unidos. El avión salió con destino a Washington apenas 3 horas después de haber aterrizado en Dallas. En la plaza Dilley, en medio del caos que estalló tras los disparos, no se sabía con exactitud de dónde habían provenido estos. Aunque más de 50 testigos oculares creyeron haber visto a un hombre disparando desde lo alto del montículo de hierba, la policía centró de inmediato su atención en el almacén de libros. La policía entró en el edificio 90 segundos después de los disparos. En el 6º piso, en el lado sudeste de la edificación, se encontraron 3 cartuchos agrupados cerca de una ventana a medio abrir, desde la que podía verse el paso de la comitiva presidencial. Minutos después, el oficial Eugene Boone halló un rifle en el mismo piso. En el rincón del fondo, un rincón que no es visible desde el cubo de la escalera, encontré el rifle. Ese punto se encuentra en la esquina noroeste del edificio. En el lugar había 2 hileras de libros. Una de ellas de 40 centímetros de alto y una grieta en cuyo interior vi el rifle. Era un rifle Mannlicher Carcano de fabricación italiana de la época de la Segunda Guerra Mundial, usado, oxidado y con la mira mal enfocada. Pese a las arduas pesquisas que realizaron durante 3 días, la policía de Dallas y el FBI solo pudieron encontrar una borrosa huella de la palma de Oswald en el rifle cuando este ya había muerto. Between Marsalis and Buckley, it's a police officer. Somebody shot him. There's been a police cop. 45 minutos después del crimen, el patrullero J.D. Tippit murió baleado en el área de Oak Cliff, a 5 kilómetros del centro de Dallas. A 1,5 kilómetros de la escena del crimen, un grupo de patrullas se dirigió rápidamente al Teatro Texas al enterarse de que un hombre en actitud sospechosa había entrado al lugar sin pagar su boleto y se había dirigido a la platea. Paul Bentley fue uno de los primeros oficiales que llegó a la escena del crimen. Descendí a la platea y entré a la sala por esta puerta. Oswald estaba sentado en este puesto. Él se levantó de su asiento cuando McDonald, el oficial, se paró frente a él. Oswald enseguida sacó una pistola. Cuando vi que lo hizo, llegué hasta Oswald, o el sospechoso, y comencé a forcejear con él. Durante el forcejeo, lo herí en la frente con mi anillo. Así que tenía algo de la piel de su frente bajo mi anillo cuando llegué al ayuntamiento. No le disparé porque en ese momento ya habían llegado otros oficiales y temía herir a alguno de ellos si fallaba. Sentí que pasó toda una eternidad antes de que pudiera quitarle el revólver. Al hacerlo enfundé de nuevo mi arma y lo sujeté para evitar que escapara. Me sorprendía lo sereno que parecía estar. No mostraba los síntomas típicos de alguien que está nervioso, sudar o temblar. Era un sujeto calmado y al que era difícil imaginar como el asesino del presidente y del oficial Tippit. Oswald, el enigmático exinfante de Marina que había vivido brevemente en Rusia y estaba trabajando en el almacén de libros el día del asesinato, decía haber estado en el comedor del 2º piso en el momento de los disparos. Gus Rose fue el primero en interrogarlo. Vi que varios oficiales traían a un hombre esposado, y cuando les pregunté quién era, uno de los oficiales me respondió que se trataba del hombre que había asesinado al oficial Tippit. Le quité las esposas a Oswald y le pregunté su nombre.
Como se negó a responder, le saqué la billetera del bolsillo donde encontré 2 tarjetas de identificación. Una de ellas decía Lee Oswald y la otra Alex Heidel. Cuando le pregunté cuál era su verdadera identidad, Oswald se tornó agresivo y entonces me respondió: tú eres el policía, averígualo. No he matado a nadie, señor. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. ¿Le asignaron un abogado? No, señor. El sospechoso disparó en una ocasión, pero por fortuna falló. Forcejeó con nosotros. ¿Este es el hombre que asesinó al presidente? Creo que sí lo es. Desde el momento en que lo arrestaron, a Oswald se le declaró culpable y se le describió como un loco y solitario asesino. Pero él proclamaba enérgicamente su inocencia cada vez que podía. Nadie me ha dicho de qué se trataba todo esto. Solo sé que me acusaron de asesinar a un policía. Y pido la presencia de un abogado para que me dé asistencia legal. ¿Asesinó al presidente? No, no me han levantado cargos por eso. Nadie me ha dicho nada al respecto. Me enteré cuando los periodistas me lo preguntaron en el corredor. ¿Ya le levantaron cargos? ¿Cómo dijo? Visiblemente conmocionado por esta noticia, Oswald sería interrogado durante más de 36 horas. Un policía me golpeó. Antes de enviarlo a la prisión del condado. ¿Es la prisión del condado más segura para este sospechoso? ¿Es por eso que lo transferirán? Lo usual es transferir a un sospechoso luego de abrirle un expediente. Después de eso lo transferimos. Desde luego se tomarán las precauciones necesarias, pero no creo que acosen al sospechoso. La mañana del domingo, los detectives Jim Lavelle y L.S. Graves escoltaron a Oswald desde el sótano del cuartel de la policía. Jim Lavelle, Oswald y yo salimos del elevador. Caminamos unos metros y llegamos hasta donde se suponía debía estar la patrulla. Pero no estaba la patrulla. Al voltear a mi derecha vi que la patrulla se encontraba aparcada en un lugar distinto al usual. A mi izquierda se encontraba una multitud de policías, reporteros, camarógrafos y otras personas. Vi entre la multitud a Ruby parado frente a nosotros con el arma en la mano. Cuando lo vi con el rabillo del ojo, solté a Oswald para quitarle la pistola a Ruby. Pero antes de poder hacerlo, ya Oswald había recibido el balazo. Lo sujeté de la cintura y tomé la pistola de Ruby al mismo tiempo. Allí traen a Lee Oswald. Le han disparado. Se escuchó un disparo. Hay caos aquí. De no haber sujetado la pistola, Ruby le hubiera disparado varias veces, pues seguía accionando el gatillo para darle otro balazo. Creo que Oswald murió poco antes de llegar al hospital. Camino al hospital, tensó todo su cuerpo y lanzó un último quejido. Luego dejó de moverse. Hasta donde sé, no volvió a moverse. El señor Oswald murió a la 1:07 en la sala de operaciones a causa de un disparo. 3 días después del asesinato, tanto Oswald como Kennedy fueron sepultados y se iniciaron las investigaciones. Todas las pesquisas se centraron en la hipótesis del francotirador que actuó en solitario. 2 semanas después, un informe detallado del FBI declaró culpable a Lee Harvey Oswald y las reconstrucciones del crimen realizadas por el servicio secreto corroboraron estas conclusiones. En marzo del año siguiente, la corte emitió su sentencia en el caso de Jack Ruby. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de asesinato con premeditación y lo sentenciamos a la pena de... Al mismo tiempo, la comisión Warren, a la que el presidente Johnson había encomendado la investigación, realizaba su labor prácticamente en secreto. Los miembros de la comisión, cuyo centro de operaciones era Washington, visitaron finalmente Dallas. Su vocero era el exdirector de la CIA, Allen Dulles. ¿Cree que le dispararon desde el almacén de libros? No tocaré ese punto, pues creo que la evidencia y el informe responderán esa pregunta. No hablaré sobre ese tema.